¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente resolver la vida? No se trata solo de pagar las cuentas a tiempo o alcanzar el tan anhelado éxito. Resolver la vida parece un sueño inalcanzable, una meta reservada solo para unos pocos afortunados. Pero, ¿y si te dijera que resolver la vida no solo es posible, sino inevitable para quienes se atreven a enfrentarse a sí mismos? Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, decía que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento sobre nosotros mismos. Entonces, ¿y si la clave para resolver la vida no estuviera fuera, sino dentro de ti? Vivimos buscando respuestas en el mundo exterior, en la ciencia, en la sociedad, en las opiniones de los demás. Pero Carl Jung descubrió algo revolucionario: las verdaderas respuestas están dentro de nosotros, esperando a ser comprendidas. Para Jung, la vida no se trataba de evitar el sufrimiento ni de alcanzar un ideal de perfección. Se trataba de integrar lo que somos, con nuestras sombras, miedos y deseos. Y en ese proceso, encontrar sentido. Hoy exploraremos la visión de Jung sobre cómo resolver la vida. ¿Es posible encontrar un equilibrio real en un mundo caótico? ¿Cómo el inconsciente puede guiarnos hacia nuestro propósito? La respuesta podría transformar tu forma de ver la existencia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado resolver la vida a través de la razón, la religión, la ciencia y la filosofía. Pero, ¿qué pasa cuando ninguna de estas respuestas parece suficiente? Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, propuso un enfoque radicalmente distinto: la clave no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Jung entendía que la vida no es un problema que se resuelve con lógica, sino un camino de autodescubrimiento. Para él, la verdadera respuesta no estaba en el éxito material ni en la aceptación social, sino en la capacidad de integrar todas las partes de nuestro ser. Porque la vida no se trata de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a convivir con ella. El concepto central en la obra de Jung es la individuación. Un proceso que nos lleva a integrar nuestra personalidad consciente con los aspectos ocultos de nuestra psique. No podemos resolver la vida si no conocemos quiénes somos realmente. Y, sin embargo, la mayoría de las personas vive ignorando su propio mundo interior, distraídas por la rutina y las expectativas externas. Pero, ¿qué significa realmente individuarse? Significa reconocer nuestra sombra, aquella parte de nosotros que preferimos ignorar. Jung decía que todos tenemos pensamientos, emociones y deseos reprimidos que se almacenan en nuestro inconsciente. Nos negamos a ver lo que no encaja con la imagen que queremos proyectar. Pero cuanto más ignoramos nuestra sombra, más nos controlará desde las sombras. Este es el primer gran obstáculo para resolver la vida: el autoengaño. Creemos que somos seres racionales, pero en realidad, gran parte de nuestras decisiones están influenciadas por deseos ocultos, miedos profundos y experiencias pasadas que ni siquiera recordamos conscientemente. ¿Cuántas veces has sentido que repites los mismos errores sin entender por qué? La sombra no desaparece si la ignoramos. Al contrario, se manifiesta de formas inesperadas, en explosiones de ira, en miedos irracionales, en relaciones tóxicas que parecen seguir un patrón repetitivo. Solo cuando nos atrevemos a mirarla de frente, comenzamos a tomar control de nuestra propia vida. Pero enfrentarse a la sombra no es suficiente. Jung también hablaba de los arquetipos, patrones universales que existen en nuestro inconsciente colectivo. Dentro de cada persona, habitan figuras simbólicas como el sabio, el héroe, el niño interior, el padre, la madre y la propia sombra. Reconocer estos arquetipos en nuestra psique nos ayuda a entender nuestras motivaciones más profundas. Por ejemplo, muchos de nuestros conflictos internos provienen de la lucha entre diferentes arquetipos dentro de nosotros. Queremos ser independientes, pero también buscamos seguridad. Queremos libertad, pero tememos el cambio. Resolver la vida no significa eliminar estas contradicciones, sino aprender a equilibrarlas. Aquí es donde entra en juego otro concepto clave de Jung: la sincronicidad. Para él, la vida no es una serie de eventos aleatorios, sino que existe un orden oculto detrás de lo que llamamos casualidades. Jung creía que, cuando estamos en el camino correcto, la realidad nos envía señales. Eventos aparentemente sin conexión que, de alguna manera, nos guían hacia donde necesitamos estar. ¿Cuántas veces te ha pasado que un libro, una conversación o incluso un sueño te ha dado justo la respuesta que estabas buscando? Para Jung, esto no era coincidencia, sino un reflejo del alineamiento entre nuestro mundo interior y exterior. Pero aquí surge una pregunta crucial: si todo esto es cierto, si realmente tenemos dentro de nosotros las respuestas, ¿por qué tantas personas se sienten perdidas? La razón es simple: vivimos en una sociedad que nos aleja de nuestro propio inconsciente.
Desde pequeños, se nos enseña a pensar de forma lógica, a seguir normas establecidas, a reprimir nuestras emociones y a ignorar nuestras intuiciones. Se nos dice cómo vivir, pero nunca se nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Este es el mayor obstáculo para resolver la vida. Buscamos respuestas en libros de autoayuda, en el éxito profesional, en la validación de los demás. Pero ninguna de estas cosas puede llenar el vacío que solo se resuelve con autoconocimiento. No se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de descubrir nuestra propia verdad. En la siguiente parte del vídeo, exploraremos cómo podemos aplicar la psicología de Jung para encontrar sentido en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos integrar nuestra sombra en lugar de temerla? ¿Cómo identificar los arquetipos que nos influyen? ¿Es posible descubrir nuestra verdadera esencia en un mundo que nos empuja a ser alguien más? Las respuestas podrían cambiar por completo tu percepción de la vida. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado desesperadamente respuestas. Queremos entender quiénes somos, por qué sentimos lo que sentimos y cómo podemos encontrar sentido en nuestra existencia. Pero Carl Jung reveló algo que muchos prefieren ignorar: no podemos resolver la vida mirando únicamente hacia afuera. Debemos sumergirnos en lo más profundo de nuestra psique y confrontar lo que siempre hemos evitado. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito, la productividad y la validación externa. Se nos enseña que la vida se resuelve obteniendo más dinero, más reconocimiento, más estabilidad. Pero Jung planteó algo radicalmente distinto: la verdadera plenitud no proviene de la acumulación de logros, sino de la integración de nuestra propia identidad. Uno de los mayores obstáculos para resolver la vida es que la mayoría de las personas viven en un estado de fragmentación. Nos identificamos solo con una parte de lo que somos, ignorando todo lo que no encaja con la imagen que queremos proyectar. Y cuanto más intentamos reprimir ciertos aspectos de nuestra psique, más influencia tienen sobre nosotros. Aquí es donde entra en juego el concepto de la sombra, uno de los pilares fundamentales en la obra de Jung. La sombra representa todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestros deseos reprimidos, nuestras inseguridades. Pero lo que no reconocemos en nuestra consciencia, se manifiesta de otras formas, en conflictos internos, en relaciones tóxicas, en patrones repetitivos de conducta. Jung decía que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y esto es exactamente lo que ocurre con quienes nunca se atreven a mirar su propia sombra. Siguen repitiendo los mismos errores, atrayendo los mismos problemas, sintiendo el mismo vacío, sin comprender que la solución no está en cambiar el mundo exterior, sino en explorar su mundo interior. Pero integrar la sombra no es tarea fácil. Implica reconocer que no somos tan buenos como creemos, que tenemos impulsos que no nos gustaría admitir, que hay partes de nosotros que preferimos esconder. Para Jung, este proceso no era un castigo, sino el camino hacia la verdadera libertad. Porque solo cuando aceptamos todo lo que somos, dejamos de ser esclavos de nuestras propias contradicciones. Este principio se conecta con otro concepto clave: los arquetipos del inconsciente colectivo. Jung descubrió que, a lo largo de todas las culturas y épocas, existen patrones psicológicos universales que se reflejan en mitos, leyendas y religiones. Estos arquetipos están dentro de nosotros y determinan gran parte de nuestra forma de ser. Uno de los más importantes es el arquetipo del héroe, que representa el viaje de transformación que todos debemos enfrentar. Cada historia de héroes sigue el mismo patrón: hay un llamado a la aventura, un momento de crisis, la confrontación con un enemigo que muchas veces representa nuestra propia sombra y, finalmente, el renacimiento. Si analizamos nuestras vidas desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que cada desafío, cada fracaso, cada crisis, no son obstáculos aleatorios, sino etapas de nuestro propio viaje de individuación. Pero para muchas personas, estos desafíos no son oportunidades de crecimiento, sino motivos para huir. No quieren enfrentar su sombra, no quieren asumir su responsabilidad, prefieren quedarse en su zona de confort. Pero lo que Jung descubrió es que la vida no nos deja escapar de nuestro destino. Si ignoramos nuestra sombra, se manifestará en forma de problemas. Si no escuchamos nuestras emociones reprimidas, se convertirán en ansiedad, depresión o enfermedades psicosomáticas. Si no seguimos nuestro verdadero propósito, sentiremos un vacío constante, sin importar cuánto éxito externo tengamos. Aquí es donde entra en juego otro concepto fundamental de Jung: la sincronicidad. Para Jung, nada en la vida es completamente aleatorio. Creía que existen conexiones ocultas entre los eventos externos y nuestra evolución interna. ¿Cuántas veces te ha pasado que, en el momento justo en que necesitabas una respuesta, apareció un libro, una conversación o un evento inesperado que te mostró el camino? La sincronicidad no es magia ni destino predefinido.
Es la manera en que nuestra psique interactúa con la realidad. Cuando estamos alineados con nuestro proceso de individuación, las señales aparecen. Pero cuando nos alejamos de nuestro verdadero camino, la vida se vuelve caótica y llena de obstáculos aparentemente sin sentido. Por eso, Jung no veía la vida como un problema que debía resolverse con lógica, sino como un misterio que debía experimentarse con conciencia. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrarle un propósito. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a fluir con ella. Pero aquí surge una pregunta crucial: si todas las respuestas están dentro de nosotros, ¿por qué tantas personas siguen sintiéndose perdidas? La respuesta es simple: porque enfrentarse a uno mismo es el desafío más difícil que existe. Es mucho más fácil culpar a los demás, distraerse con entretenimiento superficial o seguir caminos prefabricados. La sociedad nos enseña a buscar seguridad en lo externo, en un trabajo estable, en una relación, en la aprobación social. Pero nada de eso puede darnos verdadera paz si no hemos resuelto el conflicto dentro de nosotros. Jung decía que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Si vivimos en conflicto con nosotros mismos, veremos caos a nuestro alrededor. Si nos aceptamos plenamente, encontraremos armonía en nuestra vida. Pero este nivel de autoconocimiento no se alcanza de la noche a la mañana. Es un proceso que dura toda la vida. El camino de Jung no es un atajo, no es una solución rápida. Es una invitación a dejar de huir y comenzar a mirar hacia adentro. A reconocer que la vida no es algo que se resuelve en términos absolutos, sino algo que se experimenta con total conciencia. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estás dispuesto a enfrentar tu sombra, a descubrir quién eres realmente, o seguirás buscando respuestas en el lugar equivocado? Porque, al final, no se trata de encontrar la respuesta perfecta. Se trata de encontrar tu propia verdad. Si alguna vez has sentido que hay partes de ti mismo que no comprendes, este vídeo te ayudará a encontrar respuestas. Tu inconsciente tiene más influencia en tu vida de lo que imaginas. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para seguir explorando el camino de Jung y descubrir quién eres realmente. Hemos llegado al punto más profundo de este viaje. Hemos explorado la idea de que la vida no se resuelve con respuestas externas, sino con un proceso interno. Pero la gran revelación es esta: la mayoría de las personas nunca descubrirá quiénes son realmente. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a ser lo que otros esperan. Desde niños, seguimos normas, absorbemos creencias ajenas, nos adaptamos para encajar. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si la identidad que has construido es realmente tuya? Carl Jung nos mostró que el problema de la humanidad no es la falta de respuestas, sino la falta de voluntad para mirar hacia adentro. Nos aterra lo que podríamos encontrar si nos detuviéramos a observarnos sin distracciones. Porque en el fondo, sospechamos que bajo la superficie de lo que creemos ser, existen verdades que preferimos ignorar. Pero ignorar no nos libera. Solo nos encierra en un ciclo de sufrimiento silencioso. La mayoría de las personas no resuelve su vida porque sigue buscando soluciones en el exterior. Piensan que una relación, un trabajo o un logro los hará sentir completos. Pero, como Jung nos advirtió, nada externo puede sustituir la integración interna. Este es el punto clave: nunca estaremos en paz hasta que dejemos de huir de nosotros mismos. Pero, ¿qué significa realmente enfrentarnos a nuestra propia verdad? Significa desmontar la ilusión en la que hemos vivido. Significa aceptar que la versión de nosotros mismos que hemos construido es incompleta, que hay partes de nuestra psique que hemos reprimido, que hemos vivido con una máscara sin darnos cuenta. Aquí es donde Jung nos introduce a un concepto aterrador y transformador: la sombra. La sombra es todo lo que negamos de nosotros mismos. Es el miedo que fingimos no tener, el enojo que reprimimos, los deseos que nos avergüenzan, las partes de nuestra identidad que hemos exiliado. Pero la sombra no desaparece solo porque la ignoramos. Al contrario, cuanto más la rechazamos, más controla nuestra vida desde el inconsciente. Piensa en esto: ¿cuántas veces has sentido que reaccionas de formas que no puedes explicar? ¿Que repites los mismos errores sin saber por qué? ¿Que ciertos miedos te paralizan aunque lógicamente no tengan sentido? Eso no es casualidad. Es tu sombra operando en la oscuridad. Jung descubrió que todo lo que negamos en nosotros mismos se proyecta en el mundo exterior. Si no reconocemos nuestra propia agresividad, la veremos en los demás. Si reprimimos nuestro miedo al fracaso, criticaremos a quienes se atreven a arriesgarse. Si ignoramos nuestro sufrimiento, lo manifestaremos en relaciones destructivas, enfermedades psicosomáticas o patrones de autosabotaje. El mundo exterior se convierte en un espejo de nuestra psique.
Y hasta que no nos atrevamos a ver lo que realmente habita en nuestro interior, seguiremos viendo enemigos afuera sin darnos cuenta de que el verdadero conflicto está dentro. Pero aquí está la paradoja: la sombra no es algo malo. No es un demonio que debe ser destruido, sino una parte esencial de nuestra psique que necesita ser integrada. Solo cuando aceptamos nuestra sombra, dejamos de ser sus esclavos. Pero enfrentar la sombra no es el único paso. Jung nos reveló que, además de nuestra parte oculta, existen arquetipos universales que moldean nuestra forma de ser. Uno de los más poderosos es el arquetipo del héroe. En todas las culturas, la figura del héroe aparece como el personaje que deja atrás lo conocido, enfrenta pruebas y regresa transformado. Este no es solo un mito. Es una representación simbólica del proceso de individuación. Cada crisis en nuestra vida es una invitación a este viaje. Cuando perdemos algo importante, cuando enfrentamos una traición, cuando el mundo nos obliga a replantearnos todo, esos son los momentos donde realmente podemos evolucionar. Pero la mayoría no responde al llamado del héroe. Se quedan atrapados en la comodidad, en la rutina, en la falsa sensación de seguridad. Prefieren sufrir en lo conocido antes que arriesgarse a lo desconocido. Jung entendía que la vida no es estática. Estamos en constante transformación, aunque muchas veces nos resistimos. Y la clave para resolver la vida está en aceptar que la verdadera estabilidad no se encuentra en evitar el cambio, sino en aprender a fluir con él. Aquí es donde entra en juego otro concepto fascinante de Jung, la sincronicidad. Cuando estamos alineados con nuestro verdadero camino, la vida nos envía señales. Aparente coincidencias que, si aprendemos a verlas, nos muestran la dirección correcta. Pero cuando nos resistimos al cambio, cuando nos aferramos a lo que ya no nos sirve, la vida nos golpea. No para castigarnos, sino para despertarnos. Los problemas, las crisis, los obstáculos no son casualidades. Son el lenguaje del inconsciente intentando comunicarse con nosotros. Y hasta que no escuchemos, esos mensajes se volverán más fuertes. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? Jung nos deja una pista: cuando vivimos en autenticidad, sentimos paz. No porque no haya problemas, sino porque hay coherencia. Cuando estamos desconectados de nuestra esencia, sentimos ansiedad, vacío y una sensación persistente de que falta algo. Y esta es la gran revelación: la vida no es algo que deba resolverse, sino algo que debe experimentarse con conciencia. No estamos aquí para evitar el dolor, sino para darle un propósito. No estamos aquí para encajar, sino para descubrir quiénes somos realmente. La pregunta final es: ¿seguirás huyendo de ti mismo o te atreverás a iniciar tu propio viaje de individuación? Porque al final, la vida no se resuelve con respuestas externas. Se resuelve cuando aprendemos a escuchar la verdad que siempre ha estado dentro de nosotros. Hemos recorrido un viaje profundo por la psicología de Jung, descubriendo que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a experimentar. Pero la gran verdad es esta: la mayoría de las personas nunca se atreverá a iniciar este viaje. Vivimos en un mundo que nos distrae constantemente. Nos ofrece entretenimiento, validación externa, promesas de éxito y estabilidad. Nos da todo, excepto lo único que realmente necesitamos: un momento de silencio para mirar hacia adentro. Carl Jung nos dejó una advertencia poderosa: si no hacemos consciente lo inconsciente, este dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Y esto es exactamente lo que ocurre con la mayoría de las personas. Viven en un estado de automatismo, repitiendo patrones que no entienden, persiguiendo metas que nunca cuestionaron, sintiendo un vacío que intentan llenar con cosas externas. Pero la vida no se resuelve obteniendo más, logrando más o siendo más. Se resuelve cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Jung nos enseñó que hay dos formas de vivir: o nos enfrentamos a nuestra sombra y nos convertimos en seres completos, o seguimos ignorándola y permitimos que nos controle desde la oscuridad. Este es el dilema fundamental del ser humano: elegir entre la autenticidad y la comodidad. La autenticidad nos exige enfrentarnos a nuestros miedos, cuestionar lo que creemos ser, destruir la identidad que hemos construido para poder renacer como algo más real. Pero la mayoría no quiere eso. Prefieren la comodidad. Prefieren seguir en su zona de confort, evitando cualquier tipo de transformación real. Se convencen de que están en control de su vida, cuando en realidad son prisioneros de sus patrones inconscientes. Y aquí es donde aparece la gran paradoja: cuanto más intentamos evitar el cambio, más sufrimos. Porque la vida nos obliga a evolucionar. Nos empuja al caos, a la incertidumbre, a la crisis. No para castigarnos, sino para hacernos despertar.
Cada vez que sientas que tu vida se desmorona, pregúntate, ¿realmente está colapsando, o solo se está deshaciendo una versión antigua de ti que ya no necesitas? Jung nos dejó otra lección fundamental: no hay luz sin oscuridad. No podemos alcanzar la paz sin antes haber enfrentado el conflicto. No podemos encontrar nuestra verdad sin antes haber cuestionado todas las mentiras en las que hemos vivido. Pero el miedo al cambio es poderoso. Nos aferramos a lo viejo, incluso cuando nos está destruyendo. Jung nos diría, la vida siempre nos dará dos opciones. Podemos ignorar las señales, culpar al mundo por nuestros problemas, seguir repitiendo los mismos errores y convencernos de que somos víctimas del destino. O podemos despertar. Podemos decidir mirar hacia adentro, integrar nuestra sombra, escuchar nuestra intuición y abrazar la incertidumbre con valentía. La vida no es algo que se pueda resolver con una fórmula. Es un proceso en constante transformación, y solo quienes están dispuestos a evolucionar pueden encontrar verdadera paz. Y la pregunta final es, ¿seguirás aferrado a una versión incompleta de ti mismo, o aceptarás el desafío de descubrir quién eres realmente? Porque al final, la vida no se trata de encontrar todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas. Si este vídeo te hizo reflexionar sobre la psicología de Jung y su impacto en la vida, dale like ahora mismo. Así sabremos que este es un tema importante y podremos traer más contenido como este. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que ciertos eventos en tu vida no eran coincidencias, sino señales? Comparte tu experiencia, quiero saber qué piensas.